Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues ha comenzado el Altivos Norway Che y hoy ha empezado el torneo Blitz y de ahí os traigo la partida número 7 que han disputado Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana. Y ha sido una partida que de verdad ha sido muy interesante. Magnus Carlsen, que llevaba las piezas blancas, ha empezado con D4, caballo F6, le ha respondido Fabiano Caruana, que ya sabéis que es el retador oficial campeón del mundo. Ha seguido C4, E6, caballo C3, alfil B4. Caruana ha optado por una defensa ninzo-india, la cual vemos que está clavando al caballo sobre el rey, E3. Y aquí en roque corto ha jugado Caruana. No hay que temer aquí a caballo E4, puesto que aunque esté el caballo clavado con dama C2, defiende todo y además ataca al caballo. Pero bueno, esto sería otra línea. Aquí ha jugado Fabiano Caruana en roque corto, poniendo bajo seguridad su rey, y Magnus ha desarrollado su alfil a D3, C5 ha seguido la partida. Todo esto es teórico, aunque aquí lo más común y lo más teórico es jugar el caballo a F3, después de 5 y en roque corto. Lo que pasa es que Carlsen ha jugado a E2 su caballo, la línea ha continuado también con D5, C por D5 y caballo por D5, que tampoco es la línea principal. Lo más jugado aquí es C por D4, es lo más teórico, y después de E por D4, caballo por D5 en roque corto. Pero como os digo, aquí Caruana ha decidido caballo por D5. Vemos que ese caballo sigue pues clavado sobre el rey, aunque tampoco es problema. A3 han jugado las blancas, las piezas de Carlsen, alfil A5, y aquí ha puesto también Magnus Carlsen bajo seguridad a su rey, C por D4, E por D4, caballo C6 y alfil C2, con idea de montar una batería de dama alfil para amenazar un mate en H7, como podemos observar aquí. Muy sencilla la idea. Fabiano Caruana ha llevado su caballo a E7 para luego llevarlo a proteger esa amenaza. Después de dama D3, caballo G6, caballo por D5, E por D5 y alfil D2, confrontando los alfiles. Caruana no lo ha querido cambiar, ha hecho alfil C7 y alfil F4. Parece que le esté regalando aquí una alfil Magnus Carlsen a Fabiano Caruana, puesto que lo atacan alfil y caballo, pero ya sabemos que ese caballo ni se puede mover, ni se le puede ocurrir, puesto que siempre está el jaque mate en H7. Por ejemplo, si hacen una tontería como alfil por F4, caballo por F4 y caballo por F4, esto es un jaque mate, dama por H7. Por lo tanto, vemos que no le está regalando nada. Torre E8 amenazando al defensor del alfil, ahora sí, alfil por C7 y dama por C7. Torre a E1 confrontando las torres y alfil D7, pues también comunicando Caruana sus torres. Caballo C3, están atacando la blanca al peón de D5 a la misma vez que se ha abierto la columna, y ahora sí que están confrontadísimas esas torres, intentando ser la que domine la columna abierta. Dama D6 protegiendo a su peón, dama G3. Carlsen le dice a Caruana si quiere cambiar las damas, acepta Caruana, dama por G3, H por G3 y alfil C6, protegiendo al peón que ha quedado sin defensa. Alfil por G6 y alfil por G6, con una posición muy volada donde Magnus tiene que imponer el caballo al alfil, y vamos a ver cómo lo impone, porque realmente este medio juego ya de cara a un final ha sido muy interesante. La verdad que Carlsen aquí ha hecho unas jugadas brutales pues de gran maestro, de un ser como Magnus Carlsen, ¿qué vamos a decir? F3 ha seguido Carlsen para llevar a su rey para proteger pues la entrada de la torre. F6 también le hace un huequito también a ese rey para que vaya a F7. Torre por E8, intercambio de torre por E8 y rey F2, dominando todos los puntos de entrada de la torre negra. Así que rey F7, acercando también el rey a la lucha, y torre C1,
Aquí cambia un poquito, no lleva su torre a la columna para la lucha. G5 ha seguido la partida, G4, torre de 8, caballo de 1. Vemos que la torre se ha retirado puesto que tampoco puede entrar por esa columna. Y están ahí parapetada a ver qué sucede en la posición. Ahora empieza Carlsen aquí a maniobrar con el caballo, G6, tal vez a lo mejor para proteger ese punto de entrada de caballo. Caballo E3 ha hecho aquí Carlsen, torre H8 dominando esa columna, pero tampoco se ve forma de que eso sea de alguna forma válido. A4 parece que le regala un peón aquí que no se puede comer, pues la torre sí que si se come este peón entra en séptima con fatales consecuencias, porque la torre de Carlsen va a quedar muy activa y muy pasiva la de Caruana. Por ejemplo, ahora están dando un jaque al rey si se va a E6, torre por B7, y esta torre está amenazando al otro peón, y si lo defienden las negras, pues ¿qué pasa? Pues que la torre de Caruana queda ahí sin, digamos, sin actividad ninguna, ahí atrapada en una cárcel. Así que aquí en esta posición lo que hace, en vez de comerse ese peón, lo que hace es llevar su rey a E6 para activarlo. A5, ahora sí, apartándolo de la amenaza del alfil. Rey de 6, caballo C2 para intentar amenazar a ese alfil. Alfil B5, caballo B4 y B6. Ya aquí se produce A por B6 y A por B6 el intercambio de peones. Caballo A2 buscando nuevos horizontes con caballo C3, que hacen una jugada profiláctica apartando ese alfil porque va a ser atacado con caballo C3. Torre C8, vemos que este caballo ahora mismo no se puede mover, por ejemplo, a B5, aunque aquí estaría capturado por el alfil, pero bueno, lo que os quiero decir es que la torre está sin defensa y en un momento dado que el caballo se mueva, esa torre va a caer. Por lo tanto, torre A1, llevando su torre a una columna para que tome actividad. Torre C4 es la torre de Caruana la que se adelanta en la actividad atacando a ese peón. Lo defiende Carlsen con rey E3, torre B4 atacando al otro peón. Mirad que la torre de Caruana ha tomado mucha actividad, pero atención que Magnus Carlsen se la tiene guardada a esta torre tan activa, puesto que la torre pasiva de Carlsen ha tenido que venir a defender al peón. Aquí ha intentado, como la torre está pasiva, la torre de Carlsen está pasiva, lo que ha hecho Caruana es decir, bueno, activo mi flanco de rey, puesto que tengo el alfil activo aquí en este sector, el rey se puede colar por aquí y esa torre va a tener que permanecer pendiente de ese peón. Pero esto es un error, o si no un error entero, es una imprecisión. Más que imprecisión es un error, por lo que vamos a ver. Torre B3 es mucho mejor en esta posición. Torre B3. Y lo vamos a ver y lo vamos a entender el por qué. ¿Por qué? Puesto que a F5 Carlsen ha hecho rápidamente B3. Y diréis, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Pues sí, es bastante grave, porque aquí ha capturado Caruana. Parece que no se daba cuenta todavía de la situación que estaba padeciendo. Pero aquí ya caballo A2 delata todo. ¿Qué pasa? Que está atacando el caballo a la torre y el peón ese controla los laterales y la torre lo está apoyando. La torre pasiva de Carlsen lo está apoyando, pero que es un pedazo de torre en esta posición. Torre B5 ha tenido que hacer aquí Caruana. ¿Y qué pasa? Que torre B4, mirad cómo se encuentra esa torre, la situación de esa torre. No puede salir por los laterales porque tiene controlada la situación el peón, y las blancas amenazan con llevar su caballo a C3 con fatales consecuencias para las negras. G por F3, capturando otro peón ha hecho aquí Caruana. Rey por F3 y alfil F5 atacando a esa torre. Tranquilamente la ha llevado a B2. Rey D7 y caballo C3. Y ahora entendemos el por qué era un error aquella jugada y era mejor torre B3. Porque esa torre ahora mismo es una torre que queda atrapada a merced del caballo y se la puede comer cuando quiera. Y además Carlsen no tiene prisa por comerse esa torre y ganar una calidad, porque aquí ha hecho rey C6, se podrían comer la torre, pero ganarían una calidad y todavía tendrían actividad y la torre estaría pasiva. Por lo tanto aquí Carlsen no tiene prisa y hace rey E3. Esa torre no se puede mover en la vida porque está ahí atrapada, como hemos dicho. Alfil E6, rey D2, mejorando la posición. Lo que quiere es liberar a esta torre
de la defensa de ese peón que está atacando la torre, llevar su rey hasta A3 para defender ese peón y luego tomar actividad por las columnas con la torre. O sea, brutal la ingeniería de Magnus Carlsen aquí. Alfil F5 ha seguido la partida, torre B3, porque lo que quiere hacer aquí es impedir este alfil que pase el rey por aquí, pero es igual porque la torre se aparta y lo va a pasar por las casillas negras. Carlsen, alfil E6, rey C1, alfil F5, rey B2, alfil E4, atacando ese peón, se ha ido a G3, alfil F5 y rey A3. Ahora liberan a la torre para que haga de las suyas. Alfil C2 atacando la torre, se ha venido a B2 atacando al alfil D3 y torre F2. Y aquí ya vemos las consecuencias de la posición negra, donde Caruana lo va a perder todo. Aquí en este momento Caruana se ha rendido, puesto que si ahora la torre va a entrar aquí con fatales consecuencias. Si rey B7 para irse a A6, lo que pasa es que, por ejemplo, viene rey A4 atacando a esa torre, con el peón este está defendido, con rey y caballo solo defiende el alfil. Venirse aquí otra vez a defender esa torre es un error, porque torre F6 entra atacando al rey y si se va, caballo por B5 ganando la torre íntegra. No solo la calidad como en la otra posición, mirad la paciencia que ha tenido Carlsen aquí. Y si por ejemplo no hacen rey C6, sino dice, bueno, pues nos vamos aquí tranquilamente, ahí no nos va a poder dar un jaque la torre, puesto que está parapetada detrás de su peón. Pues hay un tema muy bonito de Zhou Guang, donde se van a quedar sin movimientos totales. Ya casi lo están, pero G4, mirad que ese peón bloquearía los peones de Fabiano Caruana, por lo tanto no tendría ninguna manera de mover, solo su alfil o el rey. Si mueven el rey ya sabemos que van a capturar la torre, y si alfil C4 para seguir, porque esta torre controla estas dos casillas del alfil donde puede venir, si alfil C4 controlando esa torre, defendiéndola, torre F3. ¿Y qué pasa? Que mirad que ahora están en Zhou Guang total y ya pierden, puesto que ese alfil no se puede mover a ninguna de las casillas, la tiene controlada torre y caballo, y tienen que mover el rey, por ejemplo, si rey B7, pues ya caballo por B5 y alfil por B5, rey por B5 con torre de más. O sea, espectacular este partidón que ha sucedido en las partidas Blitz del Altiborg. En la séptima ronda. Aquí os dejo otro par de vídeos, os los recomiendo, están muy bien, así que no me despido, nos vemos ahí, un saludo para todos, amigos.